La síndone y la ciencia hoy. Síndone del italiano sindón, sábana. La palabra griega en los evangelios es otonia, tela delgada. La ciencia estudia los eventos que se repiten bajo las leyes de la naturaleza. El método científico no está diseñado para eventos que contrarían o superan esas leyes. Algunas de las áreas incluidas en tal especialmente preparado para científicos dispuestos a examinar investigaciones serias publicadas en las mejores revistas del mundo. La historia de la síndone tiene un documental propio. Las primeras fotografías de la síndone en 1898 causaron revuelo entre los sabios de la época. La Academia de Ciencias de París, la entidad científica más prestigiosa del momento, realizó una investigación médica. Cuando Yves Delage, médico ateo, presentó sus conclusiones, fue expulsado en 1902. Todas las investigaciones médicas realizadas desde esa fecha aseguran que hay concordancia perfecta en la anatomía y la fisiología humanas. No hay duda de que envolvió el cuerpo de un hombre muerto. En 1973, algunos científicos europeos obtuvieron permiso para tomar fotos, mirar con lupas, recoger polen con cintas adhesivas y extraer unos hilillos manchados de rojo. Informó que la síndone es una tela costosa y fina, tejida en forma artesanal, con un diseño típico de Siria en forma de espina de pescado. Dentro del tejido había fibras de Gossypum herbaceum, una variedad de algodón que no se cultivó en Europa hasta el siglo XIV. Max Frey, fundador del Laboratorio de Criminalística y experto en identificación de polen, tomó muestras con cinta adhesiva, haciendo presión entre las fibras del lino. El experto suizo reportó 49 especies de plantas que producen flores y por tanto polen. Definió la especie de 16 de ellos, usando catálogos europeos. Para las especies restantes, investigó 4 áreas del Mar Muerto y en otros sitios de Israel y Turquía. Esta tabla contiene algunas de las especies y su ubicación geográfica. Además, encontró Aloe socotrina, un tipo de sábila usada para producir fragancias. El doctor Baima Bolone, italiano, más adelante halló rastros de mirra cumifora, otra sustancia aromática usada para embalsamar cadáveres en Oriente. En 1983, el doctor Schwerman observó la silueta de una flor con las puntas de sus pétalos hacia atrás y la identificó como Chrysanthemum coronarum. Luego reprodujo experimentalmente la imagen con los pétalos hacia atrás por efecto de la energía estática. Sin embargo, el hallazgo más extraordinario lo hicieron en 1995 Alan y Mary Wagner en el material de Max Frey después de su muerte. Encontraron polen de Zygophyllum dumosum, que crece solamente en la península del Sinaí, Jordania y la mitad sur de Israel. Este hallazgo ha sido corroborado por 2 biólogos de la Universidad de Jerusalén, Uri Baruch y Avinoam Danin. En 1976, William Mottern, físico del Instituto Sandia, trabajaba para la NASA. Usaba un aparato llamado BP-8 dentro del proyecto Vikingo. El aparato transformaba la información llegada desde Marte
en imágenes tridimensionales como la que vemos en la pantalla. El BP8 funciona así. Con un microdensitómetro se descompone la fotografía en millares de casillas y luego sobre cada una de ellas se emite un haz de luz que da una intensidad diferente y recibe un número según esa intensidad. La fotografía numerada pasa al ordenador de una computadora IBM 360-65 de la NASA, que imprime los perfiles de los pies a la frente y mediante un proceso digital se reproduce en película. Una foto de una persona se verá más protuberante en el lado donde recibe la luz que lo ilumina. La revista Nature publicó los hallazgos obtenidos por los europeos Frey y Raes. El artículo provocó curiosidad en John Jackson y Eric Jumper, ingenieros expertos en termodinámica. Ellos contactaron a Mottern y entre los tres decidieron introducir en el BPH una foto de la síndone. La foto de la síndone en el BP8 produjo una imagen que daba la sensación de haber estado sobre un cuerpo real. Al imprimir la imagen sobre láminas de fibra de vidrio, se acentuó la tridimensionalidad. Y el BP8 calculó las distancias de la tela al cuerpo en todos los puntos. Con esos datos, los tres científicos elaboraron un modelo en cartón y fibra de vidrio. El cabello está separado de la cara como si se hubiera amarrado un pañuelo en la parte superior de la cabeza para sujetar la barbilla. Además, se aprecia hinchazón del párpado derecho y desviación del cartílago nasal. Daba la impresión de los ojos abiertos. Esa sensación provenía de un objeto cilíndrico y plano colocado sobre el ojo. En la Universidad de Loyola en Chicago se identificó la imagen de una moneda como un lepton litus que hizo acuñar el gobernador de Judea, Poncio Pilato, para que circulara en su territorio. Teniendo en cuenta que Poncio Pilato ocupó ese cargo desde el año 26 hasta el 36 de nuestra era, ese fue el tiempo de su vigencia. Las monedas eran fabricadas a mano en honor del emperador, que en esa época era Tiberio. El nombre del César en la moneda aparece desgastado por el uso, debido a que es de ínfimo valor. Sin embargo, se aprecian las letras OUCAI de Tiberio Caesarus. Hay un error en la ortografía. Caesarus debería ser con K, de allí viene la palabra Kaiser. Comparamos la cara de una moneda de colección con el sello de la misma moneda en la síndone, realzado con técnicas especiales. Los judíos no aceptaban imágenes de personas por la ley mosaica de abstenerse de hacer imágenes de lo creado. En 1997 el doctor Weimar encontró la imagen de otra moneda sobre la ceja derecha. Se había desplazado por el edema de la zona del ojo. Esta vez se trataba del lepton simplum, acuñado también por Pilato en honor de Julia, la madre del emperador. Tiene una copa ritual para libaciones y el nombre del César en el sello. Alrededor de los hallazgos de 1976 sobre la tridimensionalidad de la imagen, se conformó un grupo de 80 científicos estadounidenses para estudiar el fenómeno con los métodos más avanzados del momento. Aquí están los nombres de los principales miembros y las entidades con las que trabajaban. Eran hombres de ciencia. En una rueda de prensa se les preguntó por sus creencias religiosas y se supo que había 4 católicos, 3 judíos, 6 sin creencia religiosa alguna y el resto eran evangélicos de varias denominaciones. Aprovechando la exposición de la síndone en octubre de 1978,
se desplazó a Turín el grupo del STURB con 8 toneladas de aparatos científicos para 120 horas continuas de toma de datos y experimentos. Algunos estaban convencidos de que en media hora sabrían cuál era el fraude de la síndrome. Ellos mismos descargaron las cajas y las subieron al Palacio de los Saboya, donde les habían proporcionado varios salones para el estudio de la síndrome. En los bordes de la diapositiva están los nombres de algunos de los aparatos usados. ¿De qué está hecha la imagen? ¿Cómo se produjo? ¿Las manchas rojas son sangre? En la investigación se tomaron miles de fotografías que documentaron todo lo realizado. Esta es de Barry Schwartz, quien maneja el sitio oficial de la síndrome en Internet. Los rayos X no mostraron preparación del tejido, ni dibujos, bocetos o correcciones. Las pruebas realizadas con rayos X aquí y descartaron que fuera una pintura. En letras rojas, los estudios presentados en revistas científicas de primer nivel, que son revisados por colegas de la misma profesión antes de su publicación. En este caso son trabajos de rayos X. Las investigaciones de fluorescencia y con rayos ultravioleta también dejaron claro que no se trataba de una pintura. La microquímica descartó que fuera una pintura porque ningún disolvente conocido, ni los más potentes blanqueadores, pudieron alterar el color. Los expertos concluyeron que hay 9 características peculiares en la síndrome. Absoluta superficialidad. Alcanza solo a las fibrillas más externas de cada hilo. Extremo detalle en la imagen. Estabilidad ante el calor, el agua y las sustancias químicas. Ausencia de dirección en los trazos de la imagen. Es una imagen negativa. Da una información tridimensional. Y hay ausencia de cualquier clase de pigmento y de todas las técnicas conocidas para la formación de imágenes. Estos son resúmenes de las investigaciones físicas y químicas, así como de arte y arqueología. Se concluyó que la imagen es una oxidación más superficial de cada fibrilla de lino, similar a la que produce una plancha caliente. Bien estirada, la síndrome mide 4 metros con 44 centímetros de largo por 1 metro con 15 centímetros de largo. Pasaremos por alto 3 clases de imágenes. Líneas oscuras simétricas a lo largo de la tela producidas por un incendio en 1532. Triángulos donde se perdió el lino y rombos formados por los minerales del agua usada para apagar el incendio. Estamos ante la imagen de un hombre de 35 años aproximadamente, con estatura de 1 metro con 80 centímetros y alrededor de 80 kilogramos de peso, en estado de rigidez cadavérica, desnudo, atlético, acostumbrado al trabajo manual, con brazos anormalmente largos que cubren el pubis, de raza semita y que caminaba descalzo a juzgar por la separación de los dedos de los pies. Aquí está el esquema del hombre que veremos en la síndrome. Un esquema para indicar cómo están distribuidas las imágenes según la manera en que fue colocado el cuerpo. Las primeras imágenes de la síndrome, tal como se apreciaba a simple vista antes del 2002, acomodando las imágenes frontal y dorsal una al lado del otro. Las mismas imágenes después del 2002, cuando se le practicó una limpieza completa.
La espalda está llena de marcas que siguen un mismo patrón. Hay unas 120 heridas como estas en todo el cuerpo. Al microscopio cada una tiene extremos redondos de 1 centímetro de diámetro cada uno y una barra que los une, y que al golpear produce la pérdida de piel, tejido subcutáneo, músculo y puede llegar hasta los huesos. Flagrum taxillatum como este, del museo, produjo las lesiones. Los extremos tienen bolas de plomo unidas por una barra. En otros casos eran huesos pequeños. Al golpear produce la pérdida de piel, tejido subcutáneo o músculo y puede llegar hasta tocar los huesos. Sobre esas heridas se ha colocado un objeto de aproximadamente 50 kilogramos con longitud de 1 metro con 70 centímetros, amarrado a los brazos, que ha excoriado y magullado la zona, además de mover las manchas de sangre. Las piernas también muestran las marcas del flagrum. La rodilla derecha está lacerada por una caída. En esa zona del lienzo, los geólogos han encontrado travertina aragonita, con la misma composición de la tierra de Jerusalén y los alrededores. La imagen de la derecha es una reconstrucción en escultura de los hallazgos de la síndone. Durante el Imperio Romano, la crucifixión era la pena de muerte para 75.000 personas a lo largo de 5 siglos. Sus víctimas eran homicidas, sediciosos y delincuentes incorregibles. El mayor número de crucifixiones se hizo con sogas. Solamente durante 200 años se usaron clavos, cuadrados y de 25 a 30 centímetros de longitud. Esto fue desde más o menos el año 100 antes de nuestra era hasta fines de la primera centuria de nuestra era. El carpo está formado por varios huesos unidos por ligamentos, por lo que pueden ser desplazados sin romper los huesos. Por allí pasan 2 nervios, ulnar y mediano. La herida se ve cerca del nervio ulnar. Pueden haber sido presionados ambos nervios y aún pudo ser traspasado alguno de ellos, y sabemos que el dolor producido por un nervio es de los más agudos que existen. A pesar de ser cuadrado el clavo, la herida es circular. Por el continuo giro de manos y pies alrededor del clavo, cuando el hombre de la síndone intentaba incorporarse para respirar. Con luz se han hecho patentes los huesos. Hay varios hilos de sangre que salen de la herida y siguen diferentes direcciones según las posiciones asumidas intentando incorporarse para exhalar. El pecho expandido y la distensión del abdomen corroboran la asfixia. La imagen dorsal está salpicada de las huellas del flagrum. Acerquémonos al recuadro blanco inferior. La planta del pie derecho es claramente visible y su color lo da la sangre. Es menos clara la planta del pie izquierdo y parece que el miembro inferior izquierdo fuera más corto que el derecho. La aparente diferencia de la longitud en los miembros inferiores se debe a la rigidez cadavérica, con el pie izquierdo ligeramente flexionado y girado para apoyarlo sobre el pie derecho y asegurarlos ambos con un solo clavo. Los pintores orientales, convencidos de la autenticidad de la síndone, muestran diferentes longitudes en los miembros inferiores de Jesús, incluso en su infancia, creyendo que se trataba de un defecto congénito, y hasta lo presentan con la túnica levantada al pasar el hecho. Así nació la cruz bizantina, rusa o de Vladimiro, tan común en los países de Europa oriental. Tiene un travesaño inclinado, ya que creían necesario un clavo para cada pie
por la supuesta deformidad. En las áreas indicadas se han encontrado huellas digitales de los que transportaron al hombre de la síndrome desde el sitio de la muerte. Costado entre la quinta y la sexta costilla hay la imagen de una herida que tiene 4 centímetros con 4 milímetros por 1 centímetro con 5 milímetros y sucedió con el cuerpo en posición vertical. Desde abajo fue perforado el ventrículo derecho del corazón después de estar muerto, pero si hubiera estado vivo, lo habría matado. Esta foto con señales muestra la sangre repartida por toda la imagen. Desde la herida, la sangre fluyó lentamente de arriba hacia abajo. Alrededor del coágulo hay un halo grande de suero detectado con inmunofluorescencia por el STUR y no visible al ojo humano. El cuerpo del hombre de la síndrome fue colocado en decúbito supino, es decir, horizontal y sobre el dorso, lo que hizo que la sangre acumulada en la vena cava inferior saliera y se deslizara hacia la espalda. Allí también hay huellas digitales de los que lo transportaron. Alan Adler y John Heller hallaron que las manchas rojas aparecen como si fueran recientes. Las manchas están constituidas por sangre humana con gran cantidad de bilirrubina, lo que es frecuente en casos de tortura. El pH de 5 indica una fuerte acidosis por la incapacidad mecánica para exhalar el aire de los pulmones con alta concentración de anhídrico. Esta es la enumeración de todas las pruebas realizadas por Heller y Adler a los componentes sanguíneos. En 1997, el doctor Vaina Bolone determinó el tipo sanguíneo como AB. De la población mundial, solamente el 4% tiene este tipo de sangre. Los antígenos M, N y S son casi idénticos a los del grupo de los judíos yemeníes. Estos hebreos residieron entre musulmanes y se mantuvieron étnicamente aislados durante siglos por causa de sus leyes religiosas. En Yemen, a la agricultura y a las labores más humildes, discriminados por su religión. La mayor parte emigró a Israel en 1949. Allí tampoco han logrado integrarse del todo a la sociedad. Aún faltan por salir 200 de ellos porque el gobierno yemenita frenó la emigración. La imagen dorsal muestra aproximadamente 50 hemorragias en el cuero cabelludo, más marcadas en la zona suboccipital, por tener que apoyar la cabeza para incorporarse. Según los médicos forenses, al hombre de la síndrome se le ven ramas de una zarza espinosa. Los judíos y los esposos Wagner encontraron en la cabeza gran cantidad de polen de Gundelia turneforti, un arbusto espinoso de flores rojas propio de la península del Sinaí, Jordania y la mitad sur de Israel. El único caso de tormentas en la cabeza que se conoce en la arqueología es el del hombre de la síndrome. La imagen frontal muestra las hemorragias en el cuero cabelludo. La frente, las cejas, el bigote, la barba y el cabello aparecen empapados de sangre. El pómulo derecho está hinchado en tal forma que casi cierra el ojo. La mejilla derecha también está inflamada. El cartílago nasal es una fractura producida por un golpe con un palo corto, pero la mejilla izquierda también está afectada. En 1903, 3 laboratorios independientes realizaron la prueba del carbono 14. El convenio era que se haría a ciegas, los laboratorios no se comunicarían entre sí, no filtrarían los resultados a la prensa antes de que fueran publicados oficialmente, etc. Ya que la tela tiene un diseño muy particular,
en forma de espina de pescado, es casi imposible que la prueba fuera a ciegas. Los 3 laboratorios se reunieron secretamente y además filtraron los resultados a la prensa. Después de exponer los resultados en un congreso de sindonología, el doctor Tait, coordinador del equipo, escribió al arzobispo de Turín que él tampoco creía que la síndone fuera falsa y que excusara los inconvenientes causados. A partir de ese momento, aunque son invitados a todos los congresos, no asisten ni han entregado los datos para que los analicen otros científicos. El test chi-cuadrado de Pearson, usado para valorar la desviación estadística de las 3 fechas, se sale de los márgenes permitidos. El carbono 14 es el único dato discordante en la investigación de la síndone. No se pretende eliminarlo a priori, sino por el contrario, averiguar la causa de ese resultado. Aquí están los datos de la publicación original y recomiendo especialmente el artículo de Remy Van Helst sobre el carbono 14. En el año 2002 se retiró por primera vez la tela roja con que se había forrado la parte posterior de la síndone para darle magia después del incendio que la marcó en 1534. Al fotografiar el reverso se encontró otra cara en el mismo lugar de la cara original, sin continuidad de color entre ellas. Cada una es superficial y entre las dos está la tela sin ningún cambio. Por otra parte, Dmitry Kuznetsov, ganador del Premio Lenin de Ciencias, el más importante de Rusia y el segundo después del Premio Nobel, experimentó con el efecto de un incendio simulado sobre una tela del siglo I. El laboratorio de Tucson, Arizona, Estados Unidos, la fechó como del siglo I. Después del incendio simulado, el mismo laboratorio le atribuyó al tejido una fecha muy... En el 2002, la síndone fue limpiada, se recogió todo el detritus en fundas numeradas y se reemplazó la tela posterior. Ahora está en un contenedor fabricado por la empresa aeroespacial Alenia, con temperatura y humedad controladas por computador, en medio de un gas inerte para evitar los incendios y detrás de un vidrio blindado. En el año 2005, un biofísico de Montpellier, Juan Bautista Rinaudo, investigador en medicina nuclear, reprodujo experimentalmente su teoría de que la irradiación instantánea de protones de deuterio provenientes de la materia orgánica formó la imagen. El deuterio es la molécula de átomos de hidrógeno. Los neutrones habrían enriquecido el tejido con carbono 14, todo esto bajo el efecto de una energía desconocida emitida por el cuerpo. Un doctor, Manuel Carreira, jesuita, destruye muchas de las teorías de la formación de la imagen y nos hace sentir en el umbral de la experimentación, al explicar: la tridimensionalidad de la imagen la produce la luz natural como la conocemos. La precisión de la imagen requiere una luz colimada tipo láser que no existe en la naturaleza. Si hubo desmaterialización del cuerpo con producción de rayos X, como algunos afirman, hay 2 opciones. Si se desintegra un átomo de peso inferior al hierro, no produce energía, sino que la consume. Si fuera de mayor peso atómico que el hierro, liberaría neutrones que se unirían al nitrógeno 14 del aire en la estratosfera y no al carbono 12 de la tela. Por otra parte, es imposible que se haya impreso la tela con rayos X producidos por choques de partículas a gran velocidad, ya que se habrían producido también millones de grados de temperatura que habrían destruido la tela. Este es el sudario que envolvió la cabeza del hombre de la síndone mientras era trasladado a la tumba. Llegó a España en el año 617 y se conserva en Oviedo.
El físico jesuita Carreira propone comparar el ADN de la síndone y el sudario como un camino más rápido y adecuado para la investigación. Antes de que veamos los negativos fotográficos de la síndone, hablemos de matemáticas. La prueba del carbono 14 tiene 95 probabilidades de cada 100 de ser cierta, dicho por sus autores, o sea que tiene una probabilidad entre 20 de posible falla. Los cálculos sobre las probabilidades de que la síndone no sea la que envolvió el cuerpo de Jesús van desde 1 en 10 millones hasta 1 en 5.000 trillones. Tomemos un cálculo conservador hecho por famosos estadísticos, de una posibilidad en contra y 225.000 millones a favor. Para hacernos una idea de la magnitud de la cifra, pensemos que desde el siglo I hasta hoy han pasado 70.000 millones de segundos, menos de la tercera parte de la cifra máxima calculada. Y una posibilidad entre 70.000 millones significa que para un hecho cualquiera sucedido en los últimos 20 siglos, pudiéramos acertar en el siglo, el año, el mes, la fecha, el día de la semana, la hora, el minuto y el segundo exactos en que sucedió. Allí. El documento histórico del que existe el mayor número y la mejor calidad de manuscritos es el Evangelio. Los historiadores se apoyan en él y no dudan de su valor. Los astrónomos saben que los eclipses de sol no ocurren en el período pleno de la luna, que es cuando se celebra la Pascua judía. El oscurecimiento de toda la región entre las 12 del día y las 3 de la tarde, del que hablan 3 evangelistas, sería un evento astronómicamente extraordinario. 50 días después, Simón Pedro ratifica lo sucedido al decirles a los judíos que se cumplió la profecía de Joel. En los últimos días el sol se convertirá en tinieblas. Ahora los astrónomos creen que pudo deberse a una tormenta de polvo en la atmósfera o a otro evento que no ha sido posible establecer desde el punto de vista científico. Un astrónomo de la Universidad de Oxford calculó en un calendario como el actual los eclipses de luna entre los años 26 y 36 de nuestra era, mientras Pilato gobernaba Judea. El eclipse debía haber sido visible en Jerusalén, un viernes de luna llena, coincidiendo con la fiesta judía de la Pascua. El único eclipse de luna con estas características sucedió el viernes 3 de abril del año 33, víspera de la Pascua judía, al atardecer, a la salida de la luna. Pedro, 50 días después de estos acontecimientos, decía citando al profeta Joel: «Y la luna se convertirá en sangre antes de que llegue el día del Señor, grande y glorioso». El sudario de Oviedo llegó a Europa en el siglo VII, procedente de Jerusalén, que había sido tomada por el imperio persa. Según los estudios del polen hechos también por Max Frey, el viaje fue por la costa africana en barco. Las manchas del sudario llamado de la síndone y el tipo de sangre B. En el año 700, en Lanciano, Italia, un pan consagrado se transformó en carne fresca en manos del celebrante. Científicamente, en 1970, se encontró una tajada transversal de corazón humano con tejido de ambos ventrículos y se sabe que tuvo septo, pero se le rompió con la manipulación en estos 13 siglos. Se convirtió en sangre líquida que se coaguló en presencia de los que estaban allí. Desde 1574, en que fueron pesados, los 5 coágulos, se sabe que uno
pesa igual que todos, o que cualquier combinación de ellos. 15 gramos con 18. Y ahora se sabe que la sangre tiene la misma composición de la sangre fresca, según estableció el doctor Eduardo Linoli en 1970. Con solo un pancito de harina consagrado como el del anciano, vivió Martha Robin durante 40 años en el siglo XX. Y Teresa Neumann vivió 36 años solamente con un pancito consagrado al día. Los nazis que la internaron en un hospital nunca pudieron explicar el fenómeno. Sandra Cecilia Viveros Ríos estuvo en una silla de ruedas 4 años por una enfermedad de sus huesos. Tenía brazos y piernas deformes. Después de ver fotos de la síndrome y creer que podía ser curada, caminó instantáneamente. Después estudió a 4 kilómetros de su casa, tuvo 2 hijos y lleva una vida normal. En igual forma, la hermana vicentina Marta Elena Aristizábal curó instantáneamente de lupus eritematoso disseminado. Una enfermera sanó de artritis reumatoidea en el momento en que perdonó a alguien que la había ofendido gravemente, después de ver en esta capillita fotos. En 1823 se descubrieron los principios físicos de la fotografía. La primera placa se tomó a la síndrome 75 años más tarde, con esta máquina en 1898. Cuando el abogado Segundo Pía la reveló en su laboratorio, no podía creer lo que tenía ante los ojos. Una foto en el negativo. La verdadera foto del hombre de la síndrome vista por primera vez por un ser humano. La síndrome es un negativo perfecto de 4,5 metros de largo por 1 metro de ancho, producido 1800 años antes del descubrimiento de los principios de la fotografía, si proviene del siglo I. Por tanto, la imagen que hemos visto en la tela es una imagen negativa. En la naturaleza no existe ningún caso de imagen negativa, y es imposible crear lo que nunca hemos contemplado. Esta foto ha sido revelada para los escépticos hombres y mujeres del siglo más técnico y científico de la historia, acostumbrados a devorar información sin que afecte nuestros sentimientos ni nuestra voluntad. Uno de los científicos del STUR, Kenneth Stevenson, de IBM, dice: "No son muchos, me parece, los que se dan cuenta de lo que tienen entre manos. Muy interesante", exclaman. Y yo digo, y no pasa nada. Este no es solo un dato. Estas investigaciones nos enfrentan a opciones personales responsables sobre nuestro futuro en la Tierra y en la dimensión atemporal que para muchos es aún desconocida. En 1990, en una fotografía o positivo de la imagen, se descifró una frase, en latín, "anecem", a muerte. También 2 palabras, una en arameo, nasafone, nazareno, y otra en griego, eoi. Le falta inicial para que diga Jesús. Para pasar de las suposiciones a la certeza, hay un medio científico, la experimentación, que ratifica o niega las hipótesis. Estoy segura de que si eres de verdad científico, no temerás experimentar.
muchos tenemos la seguridad de que el hombre de la síndrome está vivo, porque en algún momento de la vida nos hemos encontrado personalmente con él. Ahora, él es para nosotros más real que nosotros mismos. Escúchalo. Es la única vez que te hablará en este documental. Mira, estoy de pie junto a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Para hacer el experimento, únete en silencio a estas palabras. Hombre de la síndrome, te abro la puerta, entra. Si es cierto que vives, haz que te conozca personalmente. Envíe sus experiencias acerca de este video a jaimego27@yahoo.es.